Hola a todos los emprendedores y amantes del mundo fiscal, bienvenidos a un nuevo video de Business and Taxes, el canal donde desentrañamos los secretos del mundo financiero y fiscal para ayudarte a tomar decisiones más informadas. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en un tema esencial para cualquier contribuyente, las deducciones autorizadas y personales. Entender estas deducciones puede marcar una gran diferencia en tus finanzas personales o empresariales. Así que si estás listo para descubrir cómo aprovechar al máximo tu declaración de impuestos, sigue con nosotros. ¿Qué puedo deducir? Para atender este tema debemos hablar de dos grandes apartados. El régimen fiscal que tiene el contribuyente. Este punto es muy importante ya que no todos los gastos de un régimen fiscal son iguales a los demás. Identificar los gastos fijos y variables de la actividad. Ahora vamos a detallar los puntos antes mencionados. Régimen fiscal. Cuando empiezas a desarrollar una actividad económica es necesario registrarse en alguna categoría existente en el régimen fiscal para cumplir así con las obligaciones del fisco. El régimen fiscal es el asignado por el SAT para ser contribuyente del impuesto sobre la renta. Para determinar el régimen fiscal se debe de analizar por el contribuyente la fuente en la que se obtienen los ingresos. Por lo tanto, esta institución establece cuáles son los derechos y obligaciones a cumplir según la actividad económica de la empresa. Un régimen fiscal es el conjunto de leyes y normas que rigen la situación tributaria de personas físicas y personas morales al momento de registrarse en el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Algunos ejemplos son: si tienen ingresos por inversiones / o obtienen ingresos que les pagan las instituciones bancarias, de seguros y financieras, derivados de cuentas te corresponden el régimen de ingresos a través de intereses. Compras y vendes mercancías se considera como una actividad empresarial, por lo tanto te correspondería el régimen de actividades empresariales, pero se puede optar por un régimen que se paga menor cantidad de ISR. Esto dependerá de tu asesor contable de confianza. El régimen fiscal en la mayoría de los casos es una forma de identificar al contribuyente con el impuesto sobre la renta, ISR. ¿Cómo puedo saber cuál es mi régimen fiscal? En México, existen dos tipos de personas fiscales, según el Código Fiscal de la Federación, CFF: las personas físicas y las personas morales. Entonces, para elegir correctamente el régimen fiscal que te corresponde dependerá tanto del tipo de persona que seas como de tu actividad económica, además del tamaño de tu empresa. Los regímenes fiscales existentes para persona física son los siguientes. Actividades empresariales. Este régimen fiscal es para aquellas personas que realizan actividades comerciales, talleres mecánicos, colegios, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, silvícolas y de autotransporte. En este régimen no establece un límite de ingresos. Arrendamientos de inmuebles. Si obtienes ingresos por rentar o subarrendar bienes inmuebles, debes cumplir con tus obligaciones fiscales en este régimen. Ya sea que lo hagas con departamentos o casas habitacionales, terrenos, locales comerciales, bodegas o edificios. Servicios profesionales. El régimen fiscal de servicios profesionales es para esas personas físicas que tienen ingresos como freelancers o por honorarios, es decir, profesionales que prestan servicios de manera independiente a dependencias de gobierno, empresas o a personas físicas en general. Si eres ingeniero o arquitecto por obras, contador, médico o profesor, entre otros, deberás cotizar bajo este régimen fiscal. Asalariados. Para personas que reciban salarios y prestaciones de un patrón. Es importante recalcar que se deberá presentar una declaración anual si se tienen ingresos superiores a 400,000 pesos MXN en el ejercicio fiscal, se ha contado con más de un empleador en el año o si el salario proviene del extranjero. Régimen simplificado de confianza, RESICO. Este régimen fiscal es ideal para personas físicas que perciban menos de 3,5 millones de ingresos anuales y que tributen en cualquiera de estos tres regímenes fiscales. Actividades empresariales y servicios profesionales. Arrendamiento de inmuebles. Actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. El RESICO solo puede convivir con dos regímenes, régimen de sueldos y salarios e intereses. Es importante destacar que no puedes tributar aquí si te encuentras dentro del régimen de plataformas digitales o en el de asimilados a salarios. ¿Cuáles son los regímenes fiscales para personas morales?
Una persona moral se define como la unión de varias personas físicas que tienen un fin específico o una razón social, que puede ser formada mediante una sociedad o una empresa. Entre sus características más destacadas, están: su razón social hace referencia a la actividad que desarrolla o a un nombre elegido por los creadores. No posee un cuerpo material, no se puede palpar. Su capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones comienza desde su creación. No tiene un estado civil. Se considera mexicana toda persona moral que fue creada conforme a la ley del país y que tiene su domicilio en el territorio nacional. Está obligada a presentar su contabilidad electrónica ante el SAT. Si eres una persona moral, toma en cuenta que entre los regímenes a considerar, están: régimen fiscal general. Cualquier persona moral constituida en el país que realice actividades lucrativas tributa bajo este régimen fiscal. Están incluidas empresas de asociaciones civiles, sociedades mercantiles, arrendadoras financieras, sociedades cooperativas de producción, instituciones de crédito, instituciones de seguros y fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios, entre otras compañías. Sin fines de lucro. Personas morales que inviertan en México y cuya razón social no está en la búsqueda de ganancias económicas con las actividades que realizan, debe constituirse bajo este régimen fiscal. Aquí se incluyen las instituciones de asistencia o de beneficencia, asociaciones religiosas, centros de donación autorizados, asociaciones o sociedades civiles de enseñanza, sindicatos obreros, asociaciones de padres de familia, sociedades y asociaciones civiles dedicadas a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, colegios profesionales y cámaras de comercio e industria. Acumulación de ingresos. El régimen de acumulación de ingresos va dirigido a personas morales, de micro, pequeñas y medianas empresas, que tengan ingresos máximos de 5 millones de pesos anuales. Las personas morales pueden optar por pagar el ISR mediante flujo de efectivo solo si están constituidas únicamente por personas físicas. Gastos fijos o variables. La identificación de los gastos fijos y variables de la actividad es un poco complicada, pero vamos a explicarlo de manera más detallada. Los gastos fijos son las erogaciones con factura que se pagan de forma mensual y que tienen un vínculo con la obtención de ingresos. Son todos los pagos mínimos invariables e imprescindibles que debe hacer una empresa o negocio periódicamente para continuar funcionando. Estos gastos siempre se deben pagar, independientemente del nivel de producción que tenga el negocio. Los gastos fijos no guardan una relación directa con la producción de la empresa en sí mismos, es decir, estos no son susceptibles de fluctuar según se incremente o disminuya la productividad. Permiten calcular la necesidad de financiación de un negocio, bien sea para iniciarlo o para mantenerse en funcionamiento. Toda empresa, independientemente de su tamaño o mercado, debe cubrir una serie de gastos fijos entre los cuales podemos señalar: servicios como agua, luz, teléfono fijo. Arriendo de oficinas, locales, según sea la necesidad de cada uno. Materiales de oficina, papelería, cartuchos de impresora, etc. Servicios de Internet. Sueldos y salarios de los trabajadores. Pago de IMSS, Infonavit, impuestos sobre nómina. Combustible. Algunos ejemplos son los siguientes. Si obtienes ingresos porque te dedicas a la compra-venta de muebles, entonces se podrán deducir. Compras de muebles, siendo personas físicas, solamente para su venta. El pago de la renta del local donde está tu mueblería ubicada. La luz del local de tu mueblería. Los sueldos si tienes empleados y demás prestaciones. Combustibles si tienes camionetas para transportar tus muebles a tus clientes. No son deducibles para la mueblería. Comidas del dueño. Pago de créditos personales que no se utilizaron para el negocio. Todos aquellos gastos que genere el contribuyente. Si tienes una veterinaria con servicios de estética canina, puedes deducir. Sueldos si tienes empleados y demás prestaciones que pagues. Renta del local de tu veterinaria. Insumos para la estética canina. Materia de curación para el uso del servicio veterinario. Medicamentos para servicios veterinarios. Entre otros. No son deducibles para este ejemplo los mismos mencionadas anteriormente. Los gastos variables son aquellos que sí dependen de la producción de tu empresa, es decir, cambiarán si produces más o menos de lo habitual.
Encontramos 5 tipos de ejemplos de gastos variables. Compra de materias primas, productos semiterminados o productos terminados. En el caso de que tu empresa produzca, tendrás que tener en cuenta el coste de la materia para elaborar tus productos. Servicios subcontratados. Si delegas una parte de la producción de tu empresa a otra, es decir, subcontratas, también se considerará un gasto variable. Gastos de transporte de las materias primas, de los productos semiterminados o de los productos terminados. Este gasto hace referencia tanto al traslado de las materias primas para elaborar los productos como al envío al consumidor final. Comisiones o impuestos. Descuentos sobre ventas. Ahora veamos qué nos dice la ley sobre las deducciones autorizadas para personas físicas. Las deducciones permiten a los contribuyentes pagar menos impuestos, pero estos gastos deducibles deberán cumplir con los siguientes requisitos según el artículo 27 lis. Deben ser estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que está obligado al pago de este impuesto. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que los pagos cuya contraprestación exceda de los 2,000 pesos deberán pagarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito o cheque nominativo. Estos gastos también pueden ser pagados en efectivo siempre que provengan de localidades sin sistema financiero o sin Internet. Otras particularidades a cumplir para que los gastos sean deducibles son: deben estar registrados correctamente en contabilidad. Estar amparados con un CFDI, comprobante fiscal digital por Internet, o documento comprobatorio con los requisitos fiscales que certifiquen las transacciones. Los CFDI emitidos deben tener el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, correcto del contribuyente. Si está mal escrito o tiene un RFC genérico para el público en general, no serán deducibles. Los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios deberán pagarse a través de cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de débito, crédito o de servicios. Los gastos de gasolina tendrán que pagarse mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, cheque o vales de gasolina sin importar el monto de la compra. Asimismo, en la factura deberá indicarse pago con tarjeta. Que hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. En el caso de adquirir bienes de importación, deberá acreditarse que se cumplieron con los requisitos legales para su importación definitiva. Que se deduzcan acorde se devenguen las pérdidas cambiarias provenientes de deudas o créditos en moneda extranjera. Cuando existan pagos que se quieran deducir, deben hacerse a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, IVA. Dicho impuesto se debe trasladar de forma expresa y por separado en el comprobante fiscal. Si se trata de pagos efectuados en concepto de salarios o por la prestación de un servicio personal subordinado, estos deben tener derecho al subsidio para el empleo. El artículo 25 de la Ley del ISR, Impuesto sobre la Renta, indica como deducciones autorizadas que se pueden efectuar las siguientes: costo de lo que se ha vendido, devoluciones recibidas o los descuentos o bonificaciones que hagan en el ejercicio, inversiones, gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Las aportaciones hechas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción 2 del artículo 25. Las cuotas pagadas por los patrones al IMSS, incluso cuando éstas son a cargo de los trabajadores. Intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste ninguno. En el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán solamente los efectivamente pagados. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 44 de la Ley del ISR. Anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción. También los anticipos que aportan las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de la Ley del ISR. Conocer las deducciones autorizadas a las que puedes acceder para pagar una menor cantidad de impuestos cuando realizas la declaración anual del ISR es fundamental. Asimismo, llevar toda la contabilidad al día y registrar correctamente cada uno de los pagos e ingresos te ayudará a regular mejor los gastos deducibles como persona física en cualquiera de los regímenes que estés dado de alta.
Si quieres disminuir el monto del impuesto en la declaración anual, debes aplicar las deducciones personales. Las deducciones personales son gastos que hiciste durante tu ejercicio fiscal y tienes derecho a restar del impuesto que se cobra en la declaración anual, que es el impuesto sobre la renta, ISR. Esto no significa que cualquier gasto que realices se podrá contar como deducible en tu declaración anual. Se trata de gastos específicamente relacionados por la autoridad fiscal y que consideramos como esenciales. Cabe resaltar que si aplicas tus deducciones personales puedes tener saldo a favor en tu declaración anual. Recuerda que las deducciones personales solo aplican a personas físicas. Las deducciones personales son: salud, honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Son deducibles si son prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales. No proceden los comprobantes de farmacias. Honorarios a enfermeras. Análisis, estudios clínicos. Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Prótesis. Compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales. Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, tu cónyuge o concubino /a, tus padres, abuelos, hijos y nietos. Dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, tu cónyuge o concubino /a, tus padres, abuelos, hijos y nietos. Educación. Colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes, límite anual de deducción. Preescolar, 14.200. Primaria, 12.900. Secundaria, 19.900. Profesional técnico, 17.100. Bachillerato o su equivalente, 24.500. Para hacer efectivo este beneficio, requieres contar con el comprobante de pago correspondiente. Cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por servicios de enseñanza correspondientes a 2 niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los 2 niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no pueden ser deducibles. Transporte escolar, solo si es obligatorio. Otros. Gastos funerarios de tu cónyuge o concubino /a, así como para tus padres, abuelos, hijos y nietos, podrás realizarlos con cualquier medio de pago y debes contar con la factura. Intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios, destinados a tu casa-habitación, contratados con el sistema financiero, Infonavit o Fobiste, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de 750.000 unidades de inversión. Donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. No serán onerosos ni remunerativos, que no se otorguen como pago o a cambio de servicios recibidos. El monto de los donativos no excederá de 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta del año anterior, antes de aplicar las deducciones personales correspondientes a dicho año. Aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes personales de retiro, Afore. El pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda 5%. El pago de estos gastos requieres realizarlo mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo. Puedes obtener un saldo a favor si presentas tus deducciones en tu declaración anual. El monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización, UMA, anuales o del 15% total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. Ahora veamos qué nos dice la ley sobre las deducciones autorizadas para personas morales.
Las personas morales pueden realizar deducciones de su actividad como el costo de ventas, gastos administrativos, costos financieros, etc. Pero, para ello, cada una de las deducciones deben cumplir ciertas reglas para deducibilidad, como contar con el comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, y si es necesario el complemento de pago correspondiente. Además, solo se podrá deducir toda la salida de dinero que se corresponda con la actividad empresarial del negocio. Los gastos personales no se pueden deducir en este régimen. También se debe tomar en cuenta que aquellos gastos que sean superiores a los 2.000 pesos deberán haber sido cubiertos con un medio de pago diferente al efectivo como cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito. En el caso de la gasolina, el pago no debe haberse hecho en efectivo, independientemente del monto. Y, para poder incluir todos los gastos como deducciones al impuesto sobre la renta, ISR, se deberán haber registrado en la contabilidad de la empresa. Estos son los gastos que puedes deducir como persona moral. Las deducciones para personas morales que se pueden realizar son: gastos por compra de mercancía. Todo lo adquirido para la actividad económica de la empresa como muebles, bienes, equipo de cómputo o maquinaria. Devoluciones que se hayan recibido y descuentos o bonificaciones otorgados durante el año fiscal. Donativos a instituciones no gubernamentales. No deben superar el 7% de la utilidad pasada. En el caso de que realices donativos a entidades federativas, municipios u organismos descentralizados, el monto no deberá superar el 4% de la utilidad fiscal del año anterior. Los beneficios laborales brindados a los empleados, los pagos de las cuotas obrero-patronales al IMSS, el seguro de desempleo, las aportaciones realizadas a fondos de pensiones o jubilaciones de empleados. Impuestos sobre nóminas. Intereses por capitales tomados a préstamos que se hayan invertido en la actividad económica de la empresa. Créditos incobrables y pérdidas que se hayan obtenido a causa de fuerza mayor durante el periodo fiscal. Inventarios obsoletos. En este caso, para poder deducir los activos que han perdido su valor, será necesario presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, un escrito de destrucción. Costos de ventas. Pagos de servicios profesionales. Recuerda que existen algunos requisitos que debes de cumplir con apego a la ley del ISR y la IVA, de no hacerlo no puedes hacerlos deducibles. No se pueden hacer deducibles los gastos que no se obtienen la factura con los requisitos que se establecen en las leyes antes mencionadas y que sean pagados. Algunos regímenes fiscales no tienen deducciones. Consulta con tu asesor contable para saber más de este tema. Esperamos que hayas encontrado esta información tan valiosa como nosotros. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles sobre deducciones autorizadas y personales, no dudes en dejarnos un comentario. Nos vemos en un próximo video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, regalarnos un me gusta y compartir. Y recuerda que también nos puedes encontrar en TikTok y en Facebook, donde podrás encontrar contenido nuevo cada semana.